Qué bueno, cuántas bendiciones, ¿verdad? Gracias, Dani, por la luz. Creo que no me va a aceptar esa parte. Muy bien, pues cuando vemos tantas bendiciones y bueno, esto que acabamos de presenciar es una de las mayores bendiciones que podemos tener. Cuando vemos que alguien cercano a nosotros o alguien que se congrega en la iglesia, un familiar, alguien querido, viene a los pies del Señor y se entrega a los pies del Señor, es lo más maravilloso que podemos ver. Pero el Señor tiene muchas cosas para su pueblo, tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, tiene muchas bendiciones. Yo medito en esto y me gozo, y cuando escucho a algún hermano que me comparte y compartís testimonios, todos vosotros tenemos grandes cosas que decir acerca de lo que Dios ha hecho. El Señor me ha bendecido tanto con esto, y el Señor me ha dado esta bendición, y el Señor me ha hecho, y estamos contentos y estamos alegres y reconocemos la bendición del Señor en nuestra vida. Sin embargo, hay en otras ocasiones, a pesar de que esto se da y a pesar de que esto es así, no siempre reaccionamos quizás como deberíamos, o quizás esto se disipa. Y de esto quiero un poco hablar en esta tarde. Quiero hablar un poquito acerca de cómo agradecemos al Señor las bendiciones que Él nos da. Meditar cómo mostramos nuestro agradecimiento al Señor por aquellas bendiciones que recibimos de cualquier manera. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor una vez más. Y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo del Señor el que nos guíe, el que nos hable, el que nos ministre a cada uno de nosotros, porque es su palabra la que tiene que hablar directamente a nuestros corazones. Señor, estamos sujetos, Señor, y reverenciamos, Señor, tu bendita palabra, Señor, lo que tú tienes por decirnos en esta tarde hoy, Padre. Queremos rogarte, Señor, que hables y ministres en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién vamos a acudir si no es a ti? Y en esta tarde acudimos a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Y para eso quiero invitar, para meditar acerca de esto, de cómo agradecemos al Señor las bendiciones que Él da en nuestra vida, vamos a ver dos pasajes. Y vamos a ver cómo dos personas que tenían el mismo problema y que estaban en una situación muy parecida frente a Jesús, reaccionaron de diferente manera cuando el Señor tocó sus vidas y cuando el Señor los bendijo. Y para ello me gustaría invitar en primer lugar a Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y vamos a ver la historia de este hombre, un hombre leproso. Y dice la Escritura así: cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí que se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Muy bien, vemos a una persona que tenía un gran problema. O sea, la lepra en ese tiempo, de todo es conocido por vosotros, de que tener lepra en ese tiempo era un gran problema. No había los avances, no había los adelantos que hay hoy en día. Un leproso estaba destinado a estar totalmente aislado, apartado de la sociedad. Si tenía familiares que se compadecían de él, si tenía amigos que se compadecían de él, pues mira, bienaventurado era,
porque nadie quería saber nada de un leproso, nadie quería tocar a un leproso, nadie quería acercarse a un leproso. Y aquí vemos a este hombre con una necesidad tremenda. En medio de su inmundicia, en medio de su enfermedad y de su pobreza, se acercó a Jesús y vio a Jesús. Y dice la Escritura que había grandes multitudes alrededor de él. Pero esto no fue un impedimento para este hombre, porque vemos que él puso todo de su parte para tener ese encuentro con Jesús. Quizá esperaría que todo el mundo se fuera, porque si él se acerca a Jesús estando rodeado de tanta gente, ya sabemos lo que hubiera pasado. La gente lo hubiera identificado, lo hubieran apedreado seguramente, lo hubieran echado fuera, en fin. Pero es muy probable de que él esperara la ocasión oportuna para estar a solas con Jesús, acercarse a él y presentarse delante de él para que él atendiese su necesidad. Y él puso mucho de su parte para tener ese encuentro con Jesús. Había grandes impedimentos, pero él fue capaz de buscar la ocasión porque la necesidad que él tenía era muy grande. Y él se sabía muy necesitado del Señor. Y eso es un aspecto que nosotros tenemos que identificar y saber. ¿Cuánto necesito yo del Señor? ¿Cuánto soy consciente de la necesidad que tengo del Señor? Este hombre era muy consciente de ello. Su enfermedad cada día se lo recordaba. Sus dolores cada día se lo recordaban. Y él fue, y para él no fue un impedimento que tuviera una multitud, sino que buscó la ocasión para tener ese encuentro con Jesús. Le reconoció como Señor. Lo primero que hizo cuando se acercó a Jesús es Señor. Le llamó Señor. Y Señor es alguien, no solamente es alguien a quien tú respetas y a quien tú llamas así. Él le llamó Señor en una connotación mucho más profunda. Él es el Señor. Él es aquel a quien puedo ir para que Él atienda mi necesidad. Ese es aquel a quien yo puedo acudir para aquello que yo necesito. Él es el Señor. ¿A quién voy a ir sino a Él? Él le reconoció como su Señor. Reconoció su poder, porque acudió a Él porque sabía que Jesús podía bendecirle quitando su enfermedad. Nada es imposible para el Señor. Seguramente él ya había escuchado de Jesús. Es muy probable que lo hubiera visto de lejos atendiendo a otros enfermos. Él sabía, él tenía la certeza segura de que a donde iba y a quien iba, él iba a ser atendido. Y él iba a ser atendido en su necesidad. Dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Otro aspecto importante que él reconoció fue la soberanía de Dios. La soberanía de aquel a quien se estaba acercando. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Estoy arriesgando mi vida para acercarme a ti. Pero solamente tú sabes si quieres limpiarme. En una actitud totalmente humilde, sin exigencia, sin palabrería, sin imposiciones, humillado delante del Señor, reconoció quién era Él y quién era quien tenía delante. Y le dijo, Señor, si tú quieres, solamente si tú quieres, puedes limpiar. De esta forma fue como este leproso se acercó a Jesús, como vemos en este pasaje. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo habló Jesús? Bien, lo primero que vemos es algo hermoso. He descrito un poco cómo podía ser la vida de una persona leprosa en ese tiempo. Pero dice la palabra, el texto que hemos leído, que el leproso cuando se acercó a Jesús y habló con Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo tocó. No me quiero ni imaginar la soledad de esta persona.
Porque si bien lo físico hace daño, lo físico te deteriora, lo físico pues hace que uno esté mal, lo anímico es peor. Y sentirse solo, sentirse desamparado, sentirse que nadie es capaz de darle un abrazo, de acercarse a él, eso tiene que ser horroroso. La soledad en este mundo es una enfermedad absoluta. Esto fue una mala pasada, ¿sí? ¿Lo tengo bien puesto? Sí. La soledad de este hombre era absoluta, pero Jesús se acercó a él y le tocó. Mira Dios. ¿Qué enfermedad le podía pegar a este leproso? Ninguna. Ninguna. Y él se acercó con esta fe al Señor y el Señor le tocó. Se había acercado tanto a Jesús, este hombre se había acercado tanto a Jesús, que Jesús con solamente extender su mano, dice la Escritura, pudo tocarle. Hay un pasaje, hay un versículo en Lamentaciones, ese libro que sabemos que está en la Biblia, pero que por el simple nombre de Lamentaciones quizás no queremos leer, porque decimos, pues Lamentaciones, ¿qué me va a contar a mí? Ya estoy ya un poquito cansada de tanto lamento. Pues sí, este libro nos bendice como toda la Escritura. Y hay un versículo en el capítulo 3, versículo 25, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Solamente podemos obtener cosas buenas del Señor cuando esperamos en él, cuando le buscamos a él y cuando estamos cerca del Señor. Jesús quiso sanarlo. Jesús quiso sanarlo y se lo dijo con toda claridad. Le dio la seguridad de que dentro de sus planes estaba sanarlo. Sí, hermano. No estaba yo a borrar. No lo vamos a desechar. Bueno, nos volvemos a poner en situación. Jesús quiso sanarlo y se lo dijo con toda claridad. Le dio la seguridad de sus planes con él. Le dijo, sí que quiero sanarlo. Sí. Y Jesús no lo sanó para que se divulgara el milagro que él había hecho por todas partes. No era ese su propósito, aunque eso era lo que iba a ocurrir. Pero no era ese principalmente su propósito, sino que él lo sanó para que se diera testimonio en un sitio concreto, en el templo, frente al sacerdote y por medio de una ofrenda. Con esto Jesús estaba enseñando varias cosas, porque él cuando lo sanó, lo mandó a los sacerdotes. Y le dijo, ve allí al templo y presenta tu ofrenda al testimonio a ellos. Se daba testimonio, Jesús lo mandó al templo, porque iba a dar testimonio al cumplir la ley y presentar la ofrenda que él tenía que hacer por su sanidad en la lepra. Cuando tengáis tiempo, vais a Levítico, capítulo 14, versículos del 1 al 32. Y ahí podéis leer, es un pasaje bastante extenso, pero ahí en Levítico podemos ver cuáles eran las ordenanzas, cuáles eran las leyes, cuáles eran los rituales que tenía que hacer una persona que estaba con lepra y que creía que había sido sanado o que se había sanado. Tenía que ir, presentarse delante del sacerdote y cumplir una serie de requisitos. Tenía que presentar una ofrenda por su pecado, pero tenía que presentar también una ofrenda en agradecimiento delante del Señor. Y Jesús va y lo manda para que cumpla la ley.
Porque Jesús no estaba fuera de los mandamientos de Dios, como había muchos de los sacerdotes y de los fariseos que le acusaban. Jesús no iba por libre. Jesús no hacía lo que hacía saltándose las leyes de Dios. Él por todo lo que vino fue a cumplir la ley de Dios. Y el Señor estaba sujeto a su propia ley también y quería dar testimonio de esto frente al pueblo y frente a los sacerdotes. Por eso dice, ve, preséntate delante de ellos para testimonio a ellos. Porque cuando él fuera allí y el sacerdote lo viera, y el otro que no se iba a callar y a decir, ¿qué más sanó Jesús de Nazaret? No se iba a saber que Jesús lo había sanado. Se iba a saber. Se iba a saber. Pero el Señor en orden quiso que hacer las cosas como estaba escrito, como estaba mandado en la ley de Moisés y que él mismo había dado. Entonces Jesús se encontró con un hombre. Vemos este primer testimonio de este leproso, que se encontró con un hombre que anhelaba su presencia a pesar de su inmundicia. Anhelaba la cercanía de Jesús a pesar de quién era Él, a pesar de cómo estaba Él. Y en agradecimiento cumplió lo que el Señor le pidió. Bien, ahora yo reflexiono acerca de esto. Digo, el Señor me bendice, el Señor me da muchas cosas buenas. El Señor toca mi vida. Soy consciente de lo que Dios ha hecho y le doy gracias. ¿Y ahora qué hago con ese agradecimiento al Señor? Voy y lo comunico dentro de la iglesia. Voy a celebrarlo con mis hermanos. Voy a su templo a orar. Voy a su templo a clamar, Voy a estar con aquellos a quien Dios también ha salvado y ha redimido y a quien Dios también ha dado muchas bendiciones. Pienso en estas cosas. Ahora vamos a ir, os invito a que vayamos ahora a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Porque aquí vemos el caso de otras personas que también tenían el mismo problema, pero en este caso eran 10 leprosos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17 de Lucas, del 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, estamos hablando también de Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Lo mismo? Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara para dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, vete, levántate, tu fe te ha salvado. Bien. Vemos una escena similar, pero hay muchas diferencias en este pasaje. Vemos hombres con una necesidad del Señor tremenda, con la misma enfermedad, envueltos en la misma inmundicia, envueltos en la misma soledad. Pero estos eran 10, iban juntos. Y dice la Escritura que fueron al encuentro de Jesús, que Jesús pasaba por allí y le salieron al encuentro estos 10 hombres. Pero hay algo muy significativo cuando yo leí este pasaje que me llamó mucho la atención. Porque fíjate que la Escritura dice que se pararon como lejos. Estos hombres fueron al encuentro de Jesús, lo mismo que el otro leproso. Pero el otro leproso, el leproso de Mateo, ¿qué es lo que hizo? Se acercó. Hasta el punto de que estaba tan cerca que Jesús lo podía tocar. Sin embargo, estos 10 leprosos
salieron también al encuentro de Jesús, pero no se acercaron a él. Se pararon de lejos. Bien podía ser por varias razones, podemos aquí especular, no lo dice claramente la Escritura, pero sí que por el contexto podemos entender muchas cosas, porque vemos que la reacción de estos hombres, luego después, ¿cuál fue? Ellos no querían acercarse, no querían estar cerca de Jesús. Quizás se sentían inmundos y por eso no lo hacían. Quizás precisamente porque por respeto a la ley, porque sabían que no podían acercarse a una persona que siendo como era leproso. Pero es muy probable también que no tenían la fe de que quien estaba delante de ellos era el Dios Todopoderoso, el Señor. Porque si no, no hubieran tenido reparo como el otro que se acercó, sabiendo que porque era el Dios Todopoderoso y además le llamó como Señor. ¿Estos cómo le llamaron? Maestro. Maestro. No tenían a lo mejor esa fe de saber que estaban delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quizás lo único que sabían era que estaban delante de una persona que era utilizada por Dios, porque podía sanar, pero no pusieron su confianza en Él, no le reconocieron, no fueron capaces de ver en Él a Cristo, el que venía a salvar de sus pecados y el que venía a sanarlo. Lo reconocieron, pero como un maestro, y se pararon de lejos. Sin embargo, había uno, dice la Escritura, que tenía algo totalmente diferente a los demás. ¿Qué era ese algo que tenía diferente? Todos tenían fe, o por lo menos todos presentaron fe, porque cuando Jesús le dijo, id a los sacerdotes, dice la Escritura que todos fueron a los sacerdotes. Y si todos obedecieron, es porque tenían fe de que iban a ser sanados. Pero en ellos lo que había diferente era algo tan simple como que él era samaritano. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque él era samaritano, él no era de los hijos de Israel, no era del pueblo de Israel. No eran de aquellos que habían sido elegidos, no eran de aquellos que habían sido apartados para ser de bendición a los demás pueblos. No eran de aquellos elegidos para que, donde Dios mostró de su poder, de su misericordia, de sus leyes, de su presencia. No, él era un samaritano, a quien los judíos, el pueblo elegido por Dios, de lo que ellos se jactaban, era un simple samaritano, no era de ellos. Sin embargo, aquellos que eran hijos o aquellos que eran del pueblo elegido no reaccionaron igual que reaccionó este samaritano. Y esto me hacía a mí reflexionar. Digo, Señor, yo soy tu hija, tienes tantas bendiciones que tú me das. ¿Y qué hago yo con esas bendiciones? ¿Me comporto realmente como un hijo agradecido? O quizás a lo mejor alguien que no se considera tu hijo, que se cree apartado de los demás, que es rechazado, es quizás más agradecido que yo misma, que tengo todas las bendiciones del Padre a mi alcance. Y me hacía recordar esta situación a la parábola del hijo pródigo. La reacción del hermano mayor, ¿os acordáis? El hijo que malgastó todos sus bienes, que se fue por ahí, y que cuando vio que ya estaba en lo peor de lo peor, regresó arrepentido en busca del Padre, y el Padre, pues todo misericordioso, lo perdona, y no solamente le perdona, sino que hace matar un becerro gordo, y hace fiesta, y hace bombo. Y su hermano, que está allí y ve todo esto, en vez de alegrarse porque su hermano está ahí, siente envidia, y dice, pero Padre, ¿cómo estás haciendo estas cosas? A
mi hermano que ha dilapidado todos los bienes, coge y le das todo esto, y yo que soy tu hijo no me das ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y el padre le mira y le dice, pero hijo, si todas mis cosas son tuyas, si tú puedes disfrutar de lo mío cuando tú quieras, ¿cómo vas a sentir envidia por tu hermano que ha vuelto de lo peor? No hagas eso. Nosotros como hijos de Dios, como sus escogidos, como la niña de sus ojos, como su iglesia, como su novia, como su cuerpo, somos agradecidos con el Señor realmente por lo que nos da. Realmente agradecemos al Señor con todo nuestro corazón y nos deleitamos en las bendiciones que tenemos en Él. Todas estas cosas nos tienen que hacer meditar y pensar. Este samaritano tenía algo diferente. Él se dio cuenta de que tenía que ir a los pies del Señor. Él fue con los demás a obedecer la ley, para cumplir la ley, en obediencia, en fe, pero cuando él se dio cuenta de que había sido sanado, de que la mano del Señor había estado sobre él, enseguida reconoció a quien que es el único poderoso para poder hacer la obra que hizo. Y regresó corriendo a los pies de Jesús y se postró delante de los pies del Señor y le agradeció con todo su corazón lo que había hecho por él. Y dice que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y Jesús, ¿cuál fue la reacción ahora de Jesús? Jesús hace dos preguntas que te dejan hecho polvo. Jesús hace dos preguntas que te dejan hecho polvo. Pero antes de estas dos preguntas, este hombre samaritano, cuando fue a los pies del Señor y cuando fue a los pies del Señor, porque le reconoció como el Señor, dice, se llevó la mejor parte. Porque no solamente se llevó la sanidad de su pueblo. Dice la Escritura que Jesús le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. La fe que mostró al reconocer que quien la había sanado era el Cristo, que quien la había sanado era el Señor, no solamente lo sanó físicamente, sino que fue salvo. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Algo cambió en su vida de manera mucho más profunda, y lo que todo ser humano necesita, la salvación y el toque del Señor en su vida. ¿Y cómo reacciona Jesús? En primer lugar, seguimos analizando el pasaje. Jesús lo vio de lejos. ¿Y qué dice la Escritura? Que tuvo de todos, de los 10, tuvo misericordia. Y atendió la petición de los 10. Jesús sabía cómo eran cada uno de ellos. Pero el Señor tiene misericordia y el Señor extiende su mano de misericordia mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Sin embargo, todos no recibieron lo que recibió el samaritano. Todos no recibieron lo que recibió el samaritano. Y ahí sí, vamos a las dos preguntas lapidarias que cuando las leemos nos tiene que hacer sobrecoger el corazón. Porque la primera, en el versículo 17, dice, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esto pone al descubierto la realidad de que él había sanado a 10, pero que solamente uno de ellos fue capaz de volver y dar gracias al Señor. Y esto quiere decir que cuando muchas veces recibimos de Dios lo que nosotros queremos, nos olvidamos de él. Cuando hemos recibido de Dios aquellas cosas que nosotros le pedimos, cogemos y nos olvidamos de él.
Cuando nuestra familia, cuando nuestros amigos nos piden, ora por mí, por favor. A ti te escucha el Señor más. Nosotros tenemos misericordia de las personas que sufren, claro que sí. Como el Señor tuvo misericordia de estos 10. Y el Señor sigue teniendo misericordia de las personas que sufren, no pensamos que no. Y el Señor obra muchas veces por la intercesión nuestra y porque tiene misericordia de las personas que sufren. Sin embargo, esas personas cuando se ven que ya han recibido la bendición, cuando ya han sido sanadas o cuando Dios ya les ha dado aquellas cosas que ellos querían, enseguida cogen y se olvidan de Él. O a lo mejor no se olvidan del todo. A lo mejor hacen como estos 9 y van realmente al sacerdote o van a la iglesia y presentan su ofrenda y vienen aquí a dar gracias, pero se queda solamente ahí. Luego ya cuando salen por esa puerta, han cumplido. Ya han cumplido la ley, ya han cumplido con su obligación y ya me olvido del Señor. La segunda pregunta, que está en el versículo 18, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Damos gloria realmente a Dios. Mirad, como realmente nosotros damos gloria al Señor, es viviendo para Él. Porque hemos sido creados para eso. No hemos sido creados para nosotros, no hemos sido creados para, lo dice el pastor en muchas predicaciones, lo digo yo también, hemos sido creados, no lo decimos nosotros, dice la palabra, hemos sido creados para la gloria de Dios. No para nuestros propios deleites, no para nosotros mismos, hemos sido creados para la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo mostramos que damos gloria a Dios? Lo principal, una de las cosas más importantes, hermanos, no es venir a la casa del Señor solamente a cumplir. Lo principal es la relación que yo tenga con Dios. La relación que yo tenga con Dios. Porque cuando yo tengo relación con Dios, le doy gloria a Dios, o busco darle gloria a Dios en todos los aspectos de mi vida. Porque tengo una relación con el Señor. No vengo a la iglesia solamente para cumplir unos ritos, unos mandamientos, unos deberes, unas obligaciones, un compromiso que yo me he propuesto. Que eso está bien, que eso está hacerlo, que eso lo manda el Señor, como Cristo Jesús lo mandó. Tenéis que ir y mostraros delante de los sacerdotes para testimonio de ellos. Tenemos que venir a la casa del Señor. Tenemos que venir y ofrendar al Señor. Tenemos que venir y servir al Señor. Tenemos que congregarnos como dice el Señor, no como algunos tienen como costumbre, como dice la Escritura. Tenemos que hacer todas estas cosas. Pero lo más importante es que todas estas cosas van a producir un fruto de verdad en nuestro corazón cuando eso es algo diario en mi vida. Cuando hay una relación con el Señor, que entonces la que me motiva a venir a la iglesia, me motiva a ofrendar, me motiva a estar con mis hermanos, me motiva a servir. Una cosa no puede ir antes que la otra. Si yo hago las cosas y agradezco al Señor de una manera religiosa, eso no produce vida. Eso no produce vida. Tengo que agradecer al Señor con todo mi corazón, queriendo postrarme delante del Señor como hizo el primer leproso. Con la cercanía, sabiendo que yo me acerco a Él, a pesar de mi inmundicia, puedo acercarme a Él, porque Cristo Jesús me ha limpiado de mi inmundicia. Y puedo acercarme a Él confiadamente. Y lo demás viene después. Lo demás, el testimonio que yo tengo que dar en la iglesia, en mi casa, se va a dar solo. Voy a dar gloria al Señor. Pero voy a dar gloria al Señor si primeramente yo voy a ir.
nosotros, hermanos, no queremos ser cristianos religiosos. Queremos ser cristianos agradecidos que vivan para la gloria del Señor. Amén, Señor. Si no te crees digno en esta tarde, es decir, dos llamados, por decirlo de alguna manera. Si no te crees digno de Dios, de que Dios pueda tocarte y bendecirte, como el leproso quizás que se mantenía lejos, tengo una buena noticia para ti. Jesús no vino a salvar a los justos, vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, deja atrás todos los impedimentos que tengas y puedas tener y corre a los pies del Señor para que Él te sane y para que Él te salve. Amén. No lo dejes para otro día. Pero si te crees tan digno, que eres su hijo, y ni siquiera te piensas quiero buscar las palabras más suaves, pero a veces nos creemos mucho, ¿verdad? Nos creemos merecedores quizás de todo lo que el Señor pueda darnos. Si eres así, hasta el punto de que no te paras a darle gracias al Señor, porque total el Señor ya sabe todas las cosas. Yo con venir y cumplir con lo que tengo que hacer, tengo suficiente. Te invito a que reflexiones sobre esto, porque entonces estás pecando, hermano. Estás pecando. Arrepiéntete. Porque estás amando más, quizás, el tener la bendición más que el bendito. Y eso es idolatría. ¿Qué tipo de relación queremos tener con Dios? ¿Cómo mostramos el agradecimiento al Señor? Vamos a ver. Señor, en esta tarde queremos poner, Señor, estas preguntas, Señor, que tú haces en tu palabra, delante de todos, Señor. Y queremos, Señor, renovar nuestro corazón delante de ti, nuestra devoción delante de ti, porque tú nos has dado mucho, Señor. Nos lo has dado todo, Señor. Y queremos ser hijos realmente agradecidos. No hijos consentidos que se crean que son merecedores de todas las bendiciones del Señor y nos tomamos a la ligera el venir a servirte o no te servimos como debiéramos, Señor. Queremos ser hijos agradecidos y estar cerca de ti sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, Dios mío. Perdóname, Señor. Cuando no te agradezco, Señor, con mi vida, con mis hechos, con mi corazón, cuando me entretengo, Señor, en otras cosas que no debería, en vez de buscarte a ti, en vez de estar delante de tu presencia, antepongo, Señor, otras cosas antes que estar contigo, Señor. Perdónanos, Señor, si esto es así. Porque no queremos, Señor, que esto sea así, Padre. Queremos, Señor, que tú nos transformes, nos sigas transformando de tal manera, Señor, que tú seas nuestra devoción, nuestra más absoluta y primera devoción. Y podremos ser hijos agradecidos delante de ti. Y tú te deleites, Señor, en nosotros, Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no somos dignos, Señor, y no queremos decir esta palabra, Señor, sabiendo que en el fondo, pues, a lo mejor no lo queremos del todo. Queremos decir esta palabra con todas las consecuencias. No somos dignos, pero tu Hijo Jesucristo hizo posible lo que era imposible para nosotros. Y te damos gracias y queremos valorar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres muy bueno.
Amén.